para hablar en el contexto de este nuevo aniversario de la muerte de Evita, para recordarla, para reflexionar y para ponerla en valor. Estamos en conversación nuevamente con Héctor Nino Benvenuti, militante político, profesor en historia y amigo de la casa, que como decimos siempre nos ayuda a reflexionar y muchas veces con esas reflexiones también nos conmueve, lo cual es un plus que le agradecemos siempre y lo saludamos. Nino, ¿cómo estás? Juan Iguanino te saluda desde la Radio Pública de Bahía Blanca. Hola Juani, buenas tardes. Bueno. Saludos a la audiencia. ¿Cómo están? Bien, Muy bien. muy bien, Nino. Bueno, la primera, ¿no? Para empezar, para ir entrando en tema, ¿por qué seguimos hablando hoy en día de Evita tanto tiempo después de su muerte? ¿Por qué es tan querida tantos años después? ¿Y por qué sigue siendo recordada, ¿no? Como una líder o lideresa política cuando ella no tuvo por ahí cargos formales? Bueno, sin duda alguna, María Eva Duarte, casada con Perón, posiblemente haya sido una de las figuras más apasionantes, a la vez polémicas del siglo XX argentino. Sí. Y evidentemente aún hoy, en un nuevo aniversario de su fallecimiento, 26 de julio de 1952, su nombre despierta amores, los nuestros, pero también odio repercute más allá de las fronteras de nuestro país y ha trascendido sin duda alguna los límites de la discusión histórica y política. Por lo tanto, hablar de Evita es una manera, siempre que hablamos de una figura histórica estamos hablando del presente con la ayuda de la historia. Hablar de Evita nos ayuda también a reflexionar algunas cosas, no solamente sobre el pasado, sino también sobre la actualidad, porque los odios de la oligarquía, de las clases medias altas y de ciertos sectores de nuestra sociedad hacia esa mujer llamada Eva, aún se mantiene lamentablemente hacia todo lo que signifique peronismo, clase trabajadora, justicialismo, distribución de la riqueza, mejoras por más derechos, por mejores condiciones, etcétera, etcétera. Esos odios lamentablemente aún se mantienen. Y esos amores que aún tenemos por Evita y por otras mujeres y por otras personas, por otras heroínas de nuestra historia, esos amores también nosotros como militantes y como comprometidos, hombres y mujeres comprometidos con la justicia social y con la dignidad de los pueblos, también se tiene que mantener. Ese es el valor histórico y político de una figura como la de María Eva Duarte. Y en ese sentido, vos hablabas, ¿no?, de este compromiso con la justicia social, que coincido que también la encarna Evita y que es un símbolo, ¿no?, de esa justicia social y un símbolo que excede a lo estrictamente partidario del peronismo. Pero también hay que recordar que el peronismo en su expresión partidaria, el justicialismo, podríamos decir, el PJ, en los años 90 se alejó de sus orígenes, de las tres banderas, de la doctrina originaria. En esos años, ¿qué pasó con la figura de Evita? ¿Seguía siendo recordada, reconocida o se dejó de lado? Siguió siendo recordada, pero de una manera un poco más lavada, más descafeinada, llamémosle así, un poco más light. La recordaban a Evita y desde algunos sectores inclusive se quiso parangonar la figura de Evita como, bueno, la mujer de Perón, la Fundación Evita. Se la siguió recordando, pero no con ese espíritu revolucionario que evidentemente lo tuvo y que también tuvo Juan Perón, hay que recordarlo. Pero lamentablemente en los 90, a través de las políticas implementadas por el menemismo en el poder, se siguió recordando a la figura de Evita, pero en una época marcada por el consenso de Washington, por las políticas neoliberales, dándole primacía a las relaciones carnales con los Estados Unidos, y Evita evidentemente y el mismo Perón estaban muy lejos de aquellas políticas
menemismo. De eso está absolutamente claro, por más que algunos compañeros y compañeras del menemismo lo hayan querido negar. Bien, bien. Y ahí me surge también la pregunta, porque una vez escucha hablar de peronistas, obviamente, pero también de evitistas y gente que dice soy evitista pero no soy peronista. Entonces mi pregunta es, ¿se puede ser peronista y no evitista? ¿O evitista y no peronista? ¿O son solamente juegos de palabras, distinciones, que después en los hechos, en los verdaderos hechos políticos, son hechos que se encuentran juntos y que son eludibles, ¿no? El peronismo y el evitismo, por así decirle. Primero lo dijiste vos muy bien vos, Juan. Primero que hay un juego de palabras. Ajá. En segundo lugar, las figuras de Eva Perón y de Juan Perón son inescindibles. Hay que recordar que Eva era muy joven, que fue la mejor alumna de Perón, fue la obra cumbre de Perón desde el punto de vista político, por así decirlo. Perón ya era un verdadero estadista cuando conoció a Evita. Evita era, hay que recordarlo también, había tenido una importantísima labor como secretaria general del gremio de las actrices radiofónicas. Su conocimiento con Perón en aquel famoso evento en el Luna Park, luego del terremoto de San Juan, donde se conocieron, donde la mayoría de los historiadores dice que se conocieron. Ya era, siendo aún muy joven, una figura conocida en el ambiente del radioteatro, pues era la secretaria general de ese pequeño gremio de artistas, entonces tenía y ocupaba una importante labor gremial, siendo muy joven. De ahí que no solamente por su belleza física, sí. Perón era viudo en ese momento, no solamente por su belleza física, sino por su extraordinaria capacidad, inteligencia y comprensión de lo que estaba sucediendo en aquellos momentos, llamó la atención del entonces secretario de Trabajo, coronel Juan Perón, porque no fue solamente un atractivo físico, lo cual es absolutamente normal, sí, sino que también fue otro tipo de atractivo textual de Perón en su memoria, ¿no? Esto lo dice el mismo Perón, que le llamó la atención esa joven actriz que era morocha, recordemos, claro. era una morocha muy bella, que después se tiñó de rubio, pero que era una joven militante de un gremio y secretaria general de ese gremio, representante de los actores y actrices de aquella época, insisto, en el teatro radiofónico, ¿no? Así que eso llamó mucho la atención de Perón, de allí que, bueno, se inició un romance que dura hasta hoy. Claro, sí, un romance que va a perdurar con los años y con el recuerdo de los argentinos. Exactamente. Y con respecto al evitismo, es una vieja polémica de la década del 60 y del 70, en donde un determinado sector o agrupaciones de nuestro movimiento nacional y popular, que es muy amplio, quiso hacer no me sale el término, quiso hacer de Evita un Che Guevara con polleras, una revolucionaria exaltada, y un Perón burgués conservador, lo cual es absolutamente falso, de toda falsedad histórica y de toda incomprensión política. Por eso dicen muy bien algunos autores, entre ellos Norberto Galasso, el evitismo es la fase superior del infantilismo, parafraseando a Lenin, ¿no? El infantilismo revolucionario, el evitismo es la fase superior del infantilismo revolucionario aliado con el gorilismo. Y aprovechando que nos queda un minuto, así como hubo ese evitismo por izquierda, que es un infantilismo político, hoy podemos hablar de un evitismo por derecha de algunos sectores más conservadores del movimiento justicialista, cuando sacan
alguna frase de Evita para oponerse al movimiento feminista y especialmente a este feminismo popular que ha crecido tanto dentro del movimiento nacional y popular, ¿no? Cuando sabemos que son frases de Eva Perón que hablaba del feminismo de su época, que hoy lo definiríamos como un feminismo liberal e incluso punitivista muchas veces. Sin duda alguna, también desde los sectores más reaccionarios de la derecha peronista, hay quienes intentan y seguirán intentando menospreciar, menoscabar a las verdaderas transformaciones populares, nacionales, populares, sociales, por más derechos, por más dignidad, por más beneficios, no solamente para la clase trabajadora, sino para todo nuestro pueblo. Por lo tanto, desde aquellos sectores reaccionarios y de derecha, también va a haber sectores que intenten hacer esto, lavando la figura de Evita por derecha de una perspectiva que la hubiera ubicado claramente a la compañera Evita del lado de los que más sufren, de los desposeídos, de los descamisados. Clarísimo. Y bueno, sí. En estos momentos históricos que estamos viviendo, y más en una pandemia como la que está viviendo el mundo entero, todos sabemos, lo digo esto como militante, sí, y como profesor de historia, todos sabemos, o por lo menos tenemos que saber de qué lado tenemos que estar, ¿no? Clarísimo, Nino. Muchísimas gracias por ayudarnos a reflexionar y recordar a Evita. Te mando un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, y bueno, viva Perón, viva Evita, viva Néstor, viva Cristina, y adelante con el frente de todos. Bueno, que así sea, Nino. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Conversamos con Héctor Nino Benvenuti.